Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schrager junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Lo que estamos estudiando es extremadamente importante. Sé que lo es porque es la palabra de Dios. Y Lauren, vamos a leer al principio del versículo 3 una vez más. Vamos a continuar allí, de allí en adelante. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa. Esos por bajo la cuanto era ley débil por solamente la tenían carne. su fuerza de voluntad, que es insuficiente. Así que a pesar de cuánto lo intenten, no pueden guardar o no podían guardar la ley en aquel momento, y lo mismo persiste actualmente. Cualquier persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenado al fracaso porque el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo. Se refiere a la inhabilidad del hombre, su condición de poder salvarse a sí mismo o guardar una simple ley y por lo tanto en necesidad de un En Salvador. semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que Cristo realmente era humano, conformado en apariencia a la carne que es caracterizada por el pecado, pero aún sin pecado. Hermano Schwager, eso es una declaración muy importante cuando llegamos al reconocimiento del término carne. La carne es simplemente el contenedor que Dios hizo para hospedar a su creación. Incluye el corazón, la mente, el alma, todo lo que es mantenido por la humanidad, todo lo que tiene que ver con los humanos es carne. Originalmente cuando fue creado, no había pecado en ello. Así es. Así. La mente, el corazón, el ser, estaba listo para, si lo puede pensar así, para ser como una página en blanco, listo para recibir información de Dios cada día que pudiera darle a él la naturaleza y el carácter de su creador. Y esto creo yo que fue el propósito de caminar en el sereno del día con su creación más alta, implantando su naturaleza y carácter. Pero cuando el pecado ocurrió en la vida de Eva y Adán, su naturaleza se inclinó contra Dios. Era una naturaleza de pecado e impactaba a la carne todo lo que el hombre era, todo lo que el hombre tenía. Entonces la naturaleza pecaminosa, su entrada comenzó a corromper a la carne, a corromper la mente, a corromper el corazón, al grado que en Génesis 6 la Biblia dice que el pensamiento del hombre solo estaba sobre el mal de continuo. Entonces hay dos cosas aquí. Hay una naturaleza de pecado y está la carne que Dios creó, todo lo que tiene que ver con el hombre. Cuando Cristo vino, Él vino en semejanza de carne Pero aún pecaminosa. sin pecado. Sin embargo, sin pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que el verbo fue hecho Y carne, moró entre nosotros. Él vino otra vez como el último Adán, como el segundo hombre, como esa página en blanco de la humanidad que Dios creó desde el principio. Y usted puede leer los siervos del Salmo de Isaías y los profetas de antaño y ver cómo Dios escribió en esa página en blanco. Pero fue la carne sobre la que Él escribió, el corazón, la mente, el alma y el espíritu de Cristo. Entonces, una vez más, yo menciono esto porque la escolaridad a menudo compara la naturaleza pecaminosa, la cual Pablo utiliza en el término amartía, como sarx, la cual es el término para carne, la palabra básica como carne, como una y la misma, pero no lo son. La naturaleza pecaminosa es lo que corrompe la carne, y cuando somos salvados, la naturaleza pecaminosa es desconectada para que esta página que ha sido corrompida por el pecado pueda, si me permite decirlo, puede ser borrada y que se vuelva a escribir por lo que Dios quiere que contenga. Y estamos en una senda ahora para eliminar lo que el pecado ha escrito en el corazón y en la mente y Pero alma. cuando un hombre o mujer nace de nuevo, ¿qué sucede? Entonces la naturaleza pecaminosa, de hecho, es callada, su fuerza de corrupción, a usted le gusta decirlo de esta manera, es desconectada, y ese proceso nuevo del hombre interno comienza. Hay una nueva creación de espíritu y alma,
pero eso no es una eliminación completa de la influencia del mundo, Así es. la naturaleza Diablo. pecaminosa y el diablo. Entonces nosotros debemos tener nuestra mente renovada, y la palabra mente allí es un poco evasiva en el inglés y es la palabra nous en el griego, y eso indica todo este hombre interior que Dios creó. Entonces, paso a paso, poco a poco, nuestro hombre interior está siendo renovado Pero día tras ¿será día. posible que un cristiano viva por encima del pecado donde ya no pequen otra vez? Eso se llama una perfección sin pecado. Eso ni siquiera está en la carta, por decirlo así. Estamos en el proceso de ser renovados, Vamos a llegar a ello en un momento, pero la justicia de la ley, siendo cumplida en nosotros, solo es lograda primero y antes que nada por la justicia imputada. Así que nosotros tenemos eso como resultado del Calvario. Nosotros realmente no estamos fortalecidos para poder guardar Así toda que la la ley. justicia que tenemos es eso que es libremente dado por Dios. Es imputada, es la vida justa de Cristo. Sin ese estatus, sin que eso sea una realidad, entonces vivir para Dios es una imposibilidad. El Espíritu Santo no podía vivir en nosotros, y este proceso de ser cambiados a través de la fe y la gracia, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo, no pudiera subsistir, porque Dios no pudiera vivir ni morar en una criatura injusta. Entonces Él imputa la justicia de Cristo a nosotros, y eso es la justificación, y luego Él comienza el proceso de reescribir esa página. Pero cuando la Biblia nos dice que fuimos lavados, fuimos santificados y justificados, y eso quiere decir que una persona es santificada cuando es salva. Absolutamente, sí. Y una vez más debemos definirlo. La santificación significa simplemente Separado ser para apartado, Dios. simplemente ser apartado para Dios. Pero en la experiencia de salvación, recordemos que es lo que Dios está apartando para sí mismo. Él no está apartando para sí mismo a una persona dominada por el pecado. Él está apartando para sí mismo a una persona que tiene la justicia imputada, y a una persona que tiene el medio de progresar y de avanzar en el proceso de santificación que ya recibieron. Pero la iglesia entiende las denominaciones esenciales, y cuando la persona viene a Cristo, que nace de nuevo, en ese momento están totalmente santificados. Por definición, no creo que sea entendido verdaderamente, y hay argumentos que aún surgen con respecto a la santificación, pero la palabra de Dios, 1 Corintios 6:11, que usted citó, nos habla de la santificación como algo que ya se logró para una iglesia que no se ve muy santificada. Si usted se fija en los Corintios, tenían más de 20 problemas que Pablo tuvo que tratar con ello, todo desde un hombre que vivía con la esposa de su padre, inmoralidad, llevarse a la corte, uno al otro, demandándose. Pero en el primer capítulo de 1 Corintios, capítulo 2, me parece, él le escribe a la iglesia de Corinto para los santificados en Cristo Jesús. Si usted se va a Hebreos capítulo 10, hay dos pasajes, y no puedo recordar cuáles son en este momento, que nos enseñan que a través del cuerpo de Cristo, el santo es santificado de una vez y para siempre. Ahora, algunos han tomado eso para que indique como que somos perfectos y no tenemos que pasar por este proceso de cambio, lo cual es incorrecto. Simplemente significa que ser apartado para Dios es hecho en la salvación, y es dado para hacer una obra eterna, no una que tengamos como una segunda obra o algo que tal vez hagamos progresivamente. Somos santificados y luego progresamos en esa santificación, en esa verdad, por fe y por gracia. Si la iglesia reconoce la santificación, entonces en momentos el Espíritu Santo impondrá eso en sus corazones cuando quieren acercarse más a Dios, y es correcto, es Eso bueno, es correcto. ¿no? Pero ellos luego tratan de hacerlo por ellos mismos. Sí, o creer que la santificación, cuando ellos piensan en el término progresivo, que usted es santificado progresivamente, no que la santificación fue
ya hecha, sino que usted poco a poco está siendo santificado. Eso es Las lo que yo asambleas creo. de Dios básicamente que es lo que es, ¿no? Eso es lo que yo creí la mayoría de mi vida, que yo poco a poco estaba siendo santificado en vez de caminar y vivir y crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Yo estaba en el proceso de la santificación y que no, miren, nadie había señalado jamás el versículo de 1 Corintios 6:11 de esa manera antes, para llegar a saber de que eso ya era algo hecho, esto es algo que ya se hizo, ahora estamos aprendiendo a vivir todo esto y a caminar todo esto y poder vivirlo en nuestra vida diaria. Y como dijo el hermano Larson, eso aún es un argumento que continúa todo el tiempo, especialmente Sí. entre aquellos que cuando se trata de qué es lo que significa ser santificado, y lo Sí. hemos dicho aquí antes, y yo creo que muchos pastores realmente no entienden la santificación, mucha gente de la iglesia no entiende la santificación, así que regresamos a lo que siempre hemos sabido, y eso es tratar de hacer buenas obras y hacer Y es cosas tan buenas para ser más importante santificado. realmente, tan Sí. importante. Permítame leer esto para no citarlo mal. En Hebreos capítulo 10, y añádalo a sus pensamientos sobre 1 Corintios 6:11, Pablo dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el estatus de la santificación viene en la redención. Pero eso simplemente significa que el poder del pecado sobre el creyente ha sido roto. Es el progreso hacia adelante en la santificación que realmente estamos discutiendo. Y eso significa que si verdaderamente he sido apartado para Dios, y también eso incluye ser libertados del poder del pecado, ahora necesito avanzar en el conocimiento de Tenemos que eso. ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Personalmente creo que en lo que tiene que ver a la santificación, que la iglesia moderna simplemente lo ignora. Ellos tratan esto, aquello y lo demás, y no funcionó. Así que ahora simplemente lo ignoran. Y, y bueno, esperamos que en algún momento tal vez ellos lo acepten en algún momento. ¿Estoy incorrecto en eso o no? Yo sí creo que los cristianos que están estudiando el cristianismo están muy involucrados en la santificación. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos, solo que su definición en su práctica no se alinea con lo que el mensaje de la cruz nos está enseñando. Hay un movimiento llamado la Revolución de la Gracia, y Joseph Prince es el predicador primordial de esa enseñanza, y ellos utilizan los versículos que yo acabo de citar de Hebreos para enseñar que la santificación es un evento de una vez y para siempre y completo, y que uno nunca, jamás debe tratar con el pecado de ninguna otra forma otra vez. Aquellas personas que promueven los principios de los calvinistas, la perseverancia de los santos, dirían algo similar, al punto de que la persona es salva y santificada y por lo tanto jamás lo podremos perder. Ambos puntos de vista, en mi opinión, realmente no nos dan el verdadero conocimiento de la santificación, y después está el argumento entre las asambleas y la iglesia de Dios que comenzó desde el principio del Pentecostés, que la santificación es una segunda obra posterior. Eso aún está en sus papeles. Y las asambleas dicen que no, la santificación sucede aquí en el principio de la salvación, pero ambos grupos aún dependen primordialmente de las obras como un medio de llevar a cabo la santificación para llegar a su plenitud en su sentido más completo. Así que yo sí creo que hay una actividad en cuanto a la santificación. La iglesia moderna, tal vez la iglesia más moderna, me voy a meter en problemas si digo esto, pero
El modelo de Hillsong, que está edificado en la música y popularidad y todo un nuevo sistema de iglesias, creo que no está preocupado por la santificación en lo absoluto. Creo que a ellos les preocupa la posición y el poder y lo que Dios va a hacer para mí en esta vida. Así que sí hay un gran segmento de la iglesia que acepta la idea de santificar o la santificación, pero existe una muy pequeña porción en la iglesia que realmente depende de Cristo y la cruz para poder producir la santificación a su conclusión final y apropiada. Y eso es lo que yo espero que podamos ver que crezca. Una tendencia alarmante es la idea de utilizar consejería y psicología como medio de santificación. Eso también. Una tendencia alarmante de utilizar consejería y psicología como un medio de santificación. Puede combinar ambas cosas. Eso es. Para eso es lo que son. Eso es. Si una persona está luchando contra el pecado, ese va a ser el método básico. Ellos de realmente muchas iglesias piensan para que comenzar. eso puede resolver el problema del pecado. Eso, mire, cualquier cosa que usted piensa que la psicología y consejería es, hemos hablado mucho de eso en este programa, obviamente jamás podrá ser utilizado como un medio de santificación. Sí, mire, Lo sabemos. y discúlpeme, pero tal vez podemos regresar a su pensamiento, pero lo que él dijo tiene que entenderse, que toda ruta de la iglesia aceptando la psicología y la consejería en vez de fe y gracia, es un voto para santificarse a través de esa metodología. ellos hacen. Eso es lo que ellos están tratando Seguro, de hacer. sí. Eso es. Correcto. Cualquier tipo de lucha con el pecado, esa va a ser su posición base. Tenerlo a usted con un consejero para que hablen del asunto en vez de lidiar con ello. Y ellos dicen que eso es hacerlo de una manera santificación. bíblica. Así es como la santificación sucede. Así es como sucede. Eso es lo que ellos, a eso ¿Y es a lo que cómo? dirigen a la Porque, gente. no liberta a nadie. Entonces, ¿cómo sucede? Sabe, mucha gente va y habla con un consejero y hablan de sus problemas y el consejero le receta cierta metodología, cumple con estos pasos, hace estas cosas y logran eso y luego dicen, bueno, yo ya tengo la victoria, pero siento como que la mayoría de ellos, si se analizaran honestamente, aún se sentirían como que están igual que como estaban antes. Eso es peor, como escribiéndolo en un estaban pedazo de antes. papel, rompiéndolo o quemándolo y pisoteándolo. Realmente no, porque eso termina. Bueno, la consejería de la manera como se Sí. establece el día de hoy es Y hecha para cuesta que dinero. el enfermo regrese y realmente no es para tener libertad. Bueno, pero mire, usted tiene que entender que esa es la iglesia moderna y su puedo metodología entender en cómo cuanto a la es que una santificación. persona, honestamente, puede pensar, especialmente predicadores que deben de saber. La iglesia ha creído esto Así es, completamente. Por eso es que todo ese movimiento de consejería es tan fuerte. Existe un lugar para la consejería bíblica en la que aconsejamos a la gente en cuanto al contenido del libro. Pero eso no es lo que la iglesia moderna ha entregado. Eso no es lo que la educación superior ha entregado. Ellos han entregado la idea de que la ayuda profesional, definida por el término consejería, de acuerdo a como ellos lo ven, es lo que va a libertar a ese individuo Bien, de los cuando problemas en ustedes su vida. estudiaron para su maestría, y él tiene un doctorado también, él tiene una maestría, entonces, ¿enseñaron eso? ¿A ustedes les enseñaron eso? Yo sí. Mire, yo estaba en la universidad y tomé 12 horas de psicología y Bueno, consejería. eso es una cosa, pero le enseñaron lo que están diciendo. Bueno, la enseñanza aún, miren, poniendo el énfasis en la enseñanza, ahora lo que sí quiero decir es que en mi institución de aprendizaje era consejería pastoral, por lo menos tratando de dirigir a la gente a la escritura y no en un sistema de consejería y psicología terapéutico en el ámbito secular, sino que más que nada era dependiente de que la gente fuese a la consejería cristiana cuando se trataba de ansiedad, depresión, atracción del mismo sexo o cualquiera que fuera la lucha. Teníamos que hacerlos llegar al consejero y eso es lo que muchos profesores de consejería dicen. Ustedes como pastores no están equipados para tratar con esos temas, tienen que entregárselos a un consejero. Así que no estamos hablando de
para aclarar esto, no estamos hablando de problemas de química cerebral o de fisiología, estamos hablando de luchas de pecado, estamos hablando de estilos de vida y adicciones que solo pueden ser rotos por el poder del Espíritu Santo, y tratando de hacer eso de una manera de consejería y psicología que cuando uno comienza a estudiar el origen de esas cosas son muy perturbantes porque no están basados en la palabra de Dios. Pero como pastor, yo hice mucha consejería pastoral. Yo hice consejería premarital, también hice consejería de luto cuando alguien perdía un ser amado, pero nunca sustituyendo la consejería o los métodos como el medio de santificación. Nunca había escuchado esa frase. Oh, sí. Bueno, eso es lo que la metodología base sería para muchos pastores con buenas intenciones. Ellos dirían que tienen que ir al Es por eso consejero. que la mayoría de los seminarios están enfocados en eso. Es por eso que la mayoría de las universidades, etcétera, institutos bíblicos están enfocados en el entrenamiento psicológico en vez de entrenarlos en las escrituras. De hecho, usted lo mencionó. Si usted no tiene ese tipo de entrenamiento, ellos dirían que no está clasificado para tratar con problemas serios en la vida de la persona. Sí. Fuimos instruidos en alguna sección de los cursos nosotros recibimos la enseñanza que debíamos aprender la personalidad de la persona a través de exámenes de personalidad y cuestionarios antes de que pudiéramos ministrarle a ellos efectivamente. Teníamos que entender qué tipo de personalidad es la que ellos tienen. Habían pruebas y soluciones, así que si él tiene este tipo de personalidad, entonces yo aconsejo esto. Si tiene este tipo de personalidad, entonces aconsejo esto otro. Y eso venía de un instituto bíblico que primordialmente era un instituto bíblico. Y eso era el examen Myers-Briggs. Myers-Briggs. ¿Y qué es uno de eso? ellos. Ese es el examen que se requería que aprendiéramos. Sí. Y el hombre, aunque yo respeto mucho al hombre que lo enseñó, no respeto lo que se enseñó. Él creía en eso tanto que él dijo que yo no contrataría a nadie a menos que su personalidad fuera tal y tal y tal y tal. Sí, y estamos hablando sí, de amén. un instituto bíblico. Entonces, una vez más, la metodología no es entender la Biblia, ni entender a la gente, ni seguir la dirección del Espíritu Santo. Para mí eso es ayuda profesional. Entender cómo vencer el pecado. Si yo tengo que aprender lo que la personalidad de una persona es a través de un examen que aún la psicología ha refutado, y bueno, eso es lo que la iglesia está haciendo en esta edad o era moderna. Estamos tratando de santificar a la gente, identificando su personalidad y luego definiendo cuál va a ser su ayuda y cómo lidiar con ellos y a qué van a responder, escrito desde una base de caso por caso, personalmente en áreas ya desarrollados. Yo no soy sensible al individuo en lo absoluto. Yo no necesito eso, solamente necesito entrenamiento o instrucción profesional. Y sin eso, esta persona no tiene ningún tipo de... Me atrevo a decir esperanza que en la ser mayoría de las denominaciones no pusieran a alguien como misionero o enviarlo, al menos que pasen ese examen en ciertas áreas. Bueno, podría hablar desde una perspectiva diferente. Nosotros usamos el sistema Myers-Briggs y se enseñó en el seminario donde yo asistí. No era la base para enviar a alguien. Pero nuestra consejería, teníamos un departamento fuerte de consejería en nuestro seminario. Uno de nuestros profesores escribió un libro llamado La Consejería Centrada en la Teología, consejería basada en la Biblia. Entonces él trajo la perspectiva que la consejería no era el fin, que la consejería tenía que regresarlo a los principios bíblicos y a Cristo, quien es nuestro medio de ayuda. Bueno, él dijo que era bíblico o consejería bíblica. ¿Lo era? De lo que yo pude percibir, sí. Ellos eran consejeros entrenados, pero regresamos todo a Cristo. Continuamos en la próxima programación. El tiempo se nos terminó. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.